Adriana, micrófono. No se te está oyendo. Hola, buenas tardes. Tenía el micrófono apagado. Mi nombre es Adriana Mejía y quiero darles la bienvenida al Facebook Live de hoy. Hoy estamos acompañados de dos personas, Felipe Guzmán y Sebastián Guanúmen. El tema que vamos a abordar hoy es conectividad y participación, y la pregunta sobre la cual trabajaremos es: ¿cuál es la diferencia entre tener acceso a Internet y estar conectados? La idea es que en la próxima hora, aprovechando este espacio que tiene el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal IDEPAC y la Escuela de Participación del Instituto, pues podamos tener una conversación sobre la distancia que hay entre poder tener acceso a Internet y el estar conectados como sociedad. Paso primero a presentarles a Felipe. Felipe es alto consejero distrital de TICS de Bogotá. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, enfocado siempre en usar la tecnología como medio para lograr la transformación social de los territorios. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y especialista en Gobierno y Políticas Públicas de los Andes, investigador del Observatorio de Gobierno, Sociedad y Tecnologías de la Información de la Universidad Externado de Colombia. Por su parte, Sebastián es cofundador de Exstituto y coordinador general de Demolab, politólogo y magíster en planeación educativa, economía y desarrollo internacional de la University College of London, coordinador general del Demolab, el laboratorio del Consejo Abierto de Bogotá, cofundador de Exstituto y miembro de la Red de Innovación Política de América Latina. Es parte de este equipo y consultor en gobierno abierto, innovación pública y política y democracia digital. También nos acompaña Julie Rincón, quien por supuesto hace parte del equipo de la escuela y colabora con nosotros en la interpretación en lengua de señas. Entonces, sin más preámbulos, lo que quisiera es presentarles un poquito cuál es la situación en la que nos encontramos en Colombia y específicamente en Bogotá en términos de acceso a Internet. Héctor, si puedes compartir, porfa, la presentación. Son solamente 4 o 5 diapositivas para que miremos un panorama general de la situación y de cómo nos encontramos en este momento. ¿Estamos viendo la presentación? ¿Me No, confirman, aún no aparece porfa? carga. No, aparece cargando todavía. Está un poquito lenta la conexión. Tal vez les voy contando mientras tanto y así aprovechamos mientras termina de cargar, ¿vale? Lo primero es tal vez mencionar cómo ha sido el crecimiento del uso de Internet en Colombia. Según los datos de Suite, la tasa de crecimiento del uso de Internet en Colombia ha aumentado en aproximadamente 611.000 personas en el último año, es decir, ha crecido 1.2%. El uso de eh, herramientas móviles ha crecido un 3.3%, es decir, en el último año 1.9 millones de personas han accedido a este tipo de aparatos. Si quieres, dale a la primera diapositiva, por favor. Y el tema del número de usuarios de Internet ha crecido 2.9%, alrededor de 1 millón de personas, y quienes utilizan algunos de los medios de comunicación ha crecido en un 11%, es decir, alrededor de 3.4 millones de personas en Colombia en el último año. Dale la siguiente.
Cuando hablamos de los dispositivos usados para acceso a Internet, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de teléfonos celulares, el 96%. Solamente el 17% de las personas no usan smartphone, el 93% sí. Y cuando hablamos de el uso de computadores, estamos hablando del 79%, tabletas el 42%, y creo que eso es importante tenerlo presente. Luego tenemos, sigue la siguiente diapositiva, porfa. Cuando hablamos de el tiempo promedio que pasa una persona en Internet, estamos hablando de 9 horas, 10 minutos en promedio, usando redes sociales alrededor de casi 4 horas, 3 horas 45, y cuando estamos hablando de ver televisión, 3 horas 30, escuchar música 1 hora y 20 y videojuegos alrededor de 1 hora. Siguiente. Ahora, lo que estamos viendo en pantalla es la visión general del uso de Internet. En general, cuando hablamos del total de personas que están utilizando el Internet, estamos hablando de 35 millones de personas en Colombia. Cuando estamos hablando de, denme un segundo, amplío esta imagen. Cuando estamos hablando de el porcentaje total en relación con el total de la población en Colombia, es decir, que esos 35 millones son el 69% de los colombianos. Y cuando hablamos del crecimiento en el número de usuarios de Internet en Colombia, estamos hablando de un crecimiento del 2.9%, teniendo un tiempo promedio de permanencia o de uso de Internet de 9 horas 10 minutos. Ahora, siguiente, porfa. Cuando hablamos de las actividades desarrolladas en línea, que creo que es un punto sobre el cual quisiera ahondar posteriormente, lo que vemos es que las personas destinan el 99% a ver videos en línea, el 49% a indagar blogs, el 60% a escuchar música, el 57% a escuchar emisoras y el 36% podcast. Yo creo que con esto también vamos un poco ahondando en el tema de si los usos que estamos dando a Internet, más allá del acceso que podemos tener, efectivamente garantiza o nos lleva a una lógica de conexión y de participación, que es el tema que abordamos hoy. Y por último, tenemos un mapa de Bogotá en el que identificamos las zonas con acceso a Internet. Allí lo que vemos en rojo son las localidades que no cuentan con acceso a Internet o que su acceso a Internet es muy limitado. En el medio, un acceso a Internet muy bajito, y en el norte están ubicadas las zonas, digamos, las localidades y las UPZs que tienen una mayor posibilidad de acceder a Internet. Entonces, con esto lo que quisiera es entrar un poco en materia y preguntarles a Felipe y a Sebastián, con este panorama, si, digamos, con qué contamos hoy en Bogotá y qué nos faltaría en estos dos ámbitos, cuando hablamos de acceso a Internet y cuando hablamos de conectividad, en qué estamos, cómo estamos en Bogotá y qué nos faltaría. Felipe, si quieres iniciar. Muchas gracias, Adriana, y de antemano muchas gracias por la invitación a participar en el espacio que creo que nos permite hablar de algo muy interesante. Es precisamente esa pregunta que estamos haciendo de, por un lado, qué retos tenemos en acceder a Internet, pero por otro lado, los grandes retos que existen es en poner toda la tecnología al servicio de la construcción de conexiones que generen calidad de vida, que generen nuevas formas de construir el territorio, que generen nuevas formas de acceder a oportunidades a las personas. Y en ese sentido, como siguiendo un poco tu pregunta, me gustaría abordarlo desde las dos perspectivas. En la primera, mostrabas tú las cifras de Hootsuite y ese mapa que claramente nos permite ver
los grandes retos que tenemos en conectividad, sobre todo en las zonas rurales de la ciudad. Pero si vemos las cifras de la encuesta del DANE, que es normalmente como la que usamos como referente, para la encuesta del 2019 salió que el 75% de los hogares colombianos manifiestan tener algún tipo de conexión a Internet. Cuando vemos de este 75%, cerca del 92, 93% manifiestan tener conexión fija y cerca del 42% conexiones móviles. Pero si vemos, nos comparamos con el país, somos la ciudad que tiene mayor nivel de conectividad, pero si vemos las necesidades que nos falta por cubrir, cuando uno se imagina 25% de los hogares bogotanos aún sin conexión a Internet, ve la dimensión del reto que tenemos. Y este reto lo empezamos a ver más desde la perspectiva de brechas de acceso, por ejemplo, con lo que quedó evidenciado en el sector de educación en medio de la pandemia. Cuando vamos a implementar modelos de educación a distancia, la Secretaría de Educación empezó a identificar que podía tener cerca de 300.000 niños que no tenían dispositivos de acceso a Internet para continuar sus procesos educativos utilizando medios virtuales en la ciudad. Y eso nos empieza a dar una dimensión. Si bien la ciudad tiene un buen nivel de conectividad, tenemos una brecha digital aún muy grande. Y esa brecha digital es la esencial para partir. Yo siempre hablo que en acceso a tecnología y en apropiación uno tiene como 3 ciclos. El de acceder, es el de estar conectado a Internet. El de usar, que es empezar a ver cómo la utiliza, y el de aprovecharla. Y en ese aprovechamiento es cuando yo empiezo a ver más la dimensión de conectarse con las personas, conectarse con los demás para construir, para generar calidad de vida, para generar oportunidades, para generar competencias, para generar colectivamente formas de construir soluciones a las problemáticas, para construir la ciudad entre todos. Y en ese sentido, lo que nos falta, ¿qué es? Nos falta desde la perspectiva de acceso, trabajar principalmente en 3 modelos. En el primer modelo es las tecnologías móviles van a ser una gran opción en la ciudad y ya lo son y tienen que seguir creciendo. Pero ese despliegue de tecnologías móviles sin duda requiere de un despliegue de infraestructura y en ese sentido tenemos unos retos institucionales de poder responder más eficientemente institucionalmente a todo lo que va a requerir el sector en materia de despliegue de infraestructura para darles una dimensión. Cuando uno piensa en 5G, que es como la gran nueva generación de tecnologías de comunicaciones, algunos estudios plantean que será necesario tener unas antenas casi que cada 300 metros. Eso implica tener un gran despliegue de infraestructura en Bogotá, donde como ciudad institucionalmente tenemos que estar preparados para suplementarlo. Pero por otro lado, también necesitamos que la comunidad apropie la conectividad. Todavía hoy por hoy tenemos grandes retos y yo creo que ustedes se han dado cuenta, al 5G inclusive se le ha culpado de transmitir el COVID a las antenas. Tienen grandes discusiones por parte de la comunidad de dónde se pueden y no conectar. Y no podemos tener más servicios de conectividad si no tenemos infraestructura necesaria. Y tenemos un gran reto aparte, que lo parto en 2 partes y estamos trabajando muy de la mano con ETB, y es para llevar más fibra de banda ancha, fibra óptica a los hogares, que nos permita una conexión de muchos usos. Y por el otro lado, ver qué hacemos con la Bogotá rural, donde estamos haciendo un gran trabajo con Mintic y la ETB. Eso en materia como de acceso. Y en materia de realmente ya conectarnos, creo que tenemos que migrar en esos usos de Internet. Efectivamente, en la pandemia se ha visto, pasamos de usos muy recreativos, masificados, a usos relacionados con el trabajo, con la educación, con comercio electrónico, pero sin duda uno de los grandes retos que aún está es cómo generar mayor, por ejemplo, participación, acceso a información, datos, control social a través de tecnología. Entonces, para no alargarme mucho en el primer punto, quisiera poner ese casi. Ok. Sebastián. Súper, no, buenísimo. Yo tengo un par de reflexiones con respecto digamos, a una Bogotá conectada, ¿no? Y primero, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todas y todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Entonces, mi reflexión va un poco hacia la tecnología como una herramienta, ¿cierto? Una herramienta como lo fue la pala, una herramienta como lo es el martillo, una herramienta como es el teléfono, como cualquier otra herramienta, y realmente depende de nosotros cómo la utilicemos, ¿cierto?
Y creo que ese es el punto central de qué tan conectados podemos estar y es cómo utilizamos esa herramienta, con qué principios, con qué códigos éticos, con qué valores, un poco es con qué filosofía le metemos al uso de la tecnología, ¿cierto? Y ahí entonces me voy un poco a toda esta lógica de, oiga, la tecnología puede ser usada para fragmentar sociedades, para acabar un poco con procesos sociales, políticos, culturales, de diferente índole, digamos, puede a través de la desinformación, de la captivity un poco también, de coger estas sociedades y fracturarlas, o la tecnología nos puede permitir conectarnos cada vez más, ¿cierto? Y en ese proceso de conectarnos uno puede decir, bueno, conectarnos cómo y para qué. Conectarnos para qué, conectarnos a través de la tecnología para qué. Entonces, un poco la reflexión que traemos, pues digamos, desde el laboratorio, desde el Demolab, es la tecnología para acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones más de la ciudad, ¿no? Para acercar a la ciudadanía a los representantes, al gobierno, al consejo, a los tomadores de decisiones, para que sea la ciudadanía la que participe y la que, digamos, para que sea la ciudadanía la que ayude a tomar decisiones en la ciudad. Un poco toda esta lógica de desconexión de la sociedad con sus instituciones, pues pasa por eso y creemos que la tecnología puede aportar muchísimo. Como ya lo decía Felipe, ahí hay un tema de que Bogotá sí está conectada, o sea, el 80% está conectada, más del 80%, perdón, se me fue por ahí la cifra, está conectada, pero es justamente qué hacemos con ese Internet, ¿no? ¿Qué hacemos con esa tecnología? Y podemos decir que en Colombia se está creando tecnología para la participación, pero también podemos decir que en Bogotá, perdón, se está creando tecnología para la participación, pero también podemos decir que en Bogotá se está utilizando la tecnología como, digamos, de gran escala, como es Facebook y como es Messenger, WhatsApp, para poder conectar a los ciudadanos y poder no solamente construir comunidades, sino interactuar con aquellos tomadores de decisión. Entonces, creo que es un poco esa reflexión de que la tecnología es una herramienta, de que no vale todo con la tecnología, ¿cierto? Y que conectar pasa por ponerle una intención a la tecnología, por ponerle por ponerle un fin a esa tecnología. Y creo que nuestro reto, no solamente desde las instituciones, sino también desde la sociedad civil y desde la ciudadanía en general, es poder hacer un uso asertivo de esas tecnologías. O sea, yo a través de WhatsApp, por ejemplo, nosotros en Consejo a la Casa, en el laboratorio, en el Demolab, la primera iniciativa que hicimos, conectamos a 580 personas a través de 45 grupos de WhatsApp con asesores de los concejales y después los pusimos en unas llamadas virtuales a trabajar conjuntamente sobre el plan de desarrollo. Pero utilizamos una herramienta tan elemental que tiene el 95% de la ciudadanía, como es WhatsApp aquí en Bogotá, los pusimos a dialogar y a aprender sobre el plan de desarrollo, estas aulas del plan las llamamos, y hoy lo vemos como también pues el WhatsApp y todo esto se vuelve una herramienta de pedagogía para los colegios, los profesores, todo esto. Entonces, eso es como la primera reflexión. También hay unos puntos claves y es, bueno, hay gente que tiene acceso a Internet, pero que no tiene la tecnología para poder usar ese Internet, digamos, bien. Y adicionalmente hay otra limitante que es pues, todo el tema de la literacy, media literacy o la posibilidad de entender bien cómo funciona la tecnología o los aparatos, ¿no? Entonces es un poco como también, si tenemos una tecnología que le está apuntando a la participación, a la toma de decisiones entre la ciudadanía y los gobernantes, los representantes, ¿cómo hacemos también para superar esas barreras? Que eso es un gran reto, sobre todo cuando uno trae población tan diversa como la bogotana a construir ciudad a partir de herramientas tecnológicas. Vale, entonces tenemos un primer aspecto que creo que vale la pena tener en cuenta y es que en Bogotá al menos un 75% de la ciudadanía tiene acceso a Internet. Ahora, ¿qué consideramos como estar conectados? No es simplemente poder contar con esa posibilidad, sino saberla usar. Tiene que ver con tener algún tipo de conocimiento,
algún tipo de destrezas relacionadas con el aprovechamiento de la herramienta, pero también tiene que ver con la voluntad o la disposición, el uso que le podamos dar a la herramienta. A propósito de eso, del uso y el aprovechamiento que podamos hacer de esta herramienta, digamos que hemos hablado mucho del tema del gobierno abierto, de poder poner a disposición de la ciudadanía datos, información, para que la ciudadanía pueda hacer cruces, generar procesos de investigación y proponer transformaciones tanto locales como distritales. Sin embargo, creo que el segundo punto que tendríamos que abordar ya efectivamente en términos de aprovechamiento de la información es para las instituciones que se ha convertido en un reto o que dificulta el poder poner a disposición de la ciudadanía información. Tal vez, Felipe, que nos des un poco el panorama de en dónde están los principales obstáculos, pero también en dónde están las mayores oportunidades para que como sector público nos pongamos a disposición de la ciudadanía. Y por parte de Sebastián, en dónde están los retos o las barreras para que la ciudadanía pueda hacer un buen uso de la información que está disponible, en dónde están las dificultades que deberíamos superar como sociedad en Bogotá. Entonces, adelante, Felipe. Vale, Adriana, gracias. Yo siempre he visto que una estrategia de gobierno abierto en su componente de transparencia, de acceso a datos y a información, y no es que yo lo haya visto, sino que también es como lo que se ha trabajado tanto desde la literatura como desde las mejores prácticas, tiende a tener 4 retos principales para las entidades. El primero es efectivamente entender el propósito de eso. Y es superar la vista de que el propósito es un cumplimiento normativo, a que el propósito es construir ciudadanía, a que el propósito es construir corresponsabilidad ciudadana cuando le doy los datos para que pueda mirar cómo lo estoy haciendo y me ayuda a retroalimentar mi gestión, que el propósito realmente es activar ecosistemas para que puedan crear soluciones, que el propósito realmente es permitirle a la gente tomar decisiones informadas en su vida diaria y en su relación con el gobierno. Si yo empiezo a entender esos propósitos, ya empiezo a tener una transformación desde las entidades. Y ese es un primer gran reto, porque en la experiencia que yo he podido tener tanto de gobierno nacional como con gobiernos territoriales, no necesariamente se entiende siempre tan fácil así. Y la entrada sigue siendo muy como la ley 1712 y la estrategia de gobierno en línea, y me toca publicar un conjunto de datos abiertos y tengo que tener un montón de transparencia, y estoy cumpliendo. Cumplo con el índice, con el IGA, con los reportes, pero no necesariamente lo estoy haciendo por esos objetivos que quiero lograr. Entonces, ahí retomo lo que decía Sebastián, la tecnología, y en este caso las tecnologías para disponer datos de información, son una herramienta, y tienen que ser una herramienta que tenga un propósito claro, y en este caso es construcción de ciudadanía, construcción de soluciones, co-crear ciudad, generar transparencia, generar control ciudadano, empoderamiento ciudadano. El segundo reto que yo creo que existe es, una vez hago eso, cómo entender realmente cuáles son los datos y la información que necesitan esos actores y esos grupos de interés que yo tengo. Porque se suele caer también en una cosa que entonces lo interpreto únicamente desde mi rol como funcionario, desde mi rol como mi entidad. Entonces, oiga, no, lo que necesita alguien es el plan operativo anual escrito con estas columnas y de esta forma. Lo que le interesa a alguien es un PDF donde yo describa la rendición de cuentas con los 10 componentes que tiene el manual de función pública, y con eso siento que estoy llevando la información y los datos, cuando realmente puede que eso no sea lo que necesita el ecosistema. Entonces siempre ahí uno dice, oiga, vaya y pregunte aquel que quiere hacer periodismo con datos, ¿qué datos necesita? Los emprendedores, ¿qué datos de información requieren? La ciudadanía que va a ir a enfrentarse a un ejercicio de presupuesto participativo, ¿qué información y datos necesita para poder tomar las mejores decisiones? El que le está haciendo seguimiento al consejo y quiere ver cómo se está construyendo un acuerdo, ¿qué datos de información debe tener de las entidades para saber realmente esas normas a qué le están apuntando? Y entonces ese segundo, que es poder entender qué es lo que necesita la gente, creo que es el segundo gran reto que muchas veces no nos tomamos el suficientemente tiempo para pensar. El tercer reto termina siendo en qué formatos entrego yo esa información y esos datos, porque entonces también
lo que les digo, publico un Excel en un PDF escaneado, que no puede ser utilizable por nadie, que no puede ser cruzado fácilmente con otros datos de información. Y ahí hay un reto para saber que los datos y la información tengo que publicarlos desde su forma más reutilizable en estándares abiertos hasta en la forma más pedagógica para que el público que no necesariamente quiere jugar con los datos, pero quiere entender el mensaje o quiere entender la información. Y ese es un tercer reto que creo que es clave. Y hay un último reto que es realmente cómo una vez tengo publicados esos datos de información, me aseguro que la gente la usa. ¿Sí? Pero hay veces las entidades hacen un esfuerzo en estas 3 primeras etapas, pero va a haber uno y nadie conoce los datos, nadie conoce que existe esa información, nadie conoce esos esfuerzos. Tenemos que tener estrategias para lograr la apropiación de esos datos y esa información por parte de las comunidades y de nuestros grupos de interés. Y eso pasa por vincularlos a procesos de co-creación, a procesos de participación, a procesos de diseño de servicios, y ahí empata. Entonces yo creería que son esos 4 retos principales los que yo veo al respecto, con uno transversal que es el de tener la certeza y la tranquilidad jurídica de que eso se puede hacer. Y lo digo es porque hay veces se dan grandes discusiones alrededor, bien sea de la privacidad, la reserva, el acceso a la información, el me voy a meter en problemas si publico o no publico, y yo creo que eso ya está solucionado en la normatividad colombiana, ya está claro cómo se puede hacer, hay buenas prácticas internacionales y sería el otro reto. Yo creo que entre esos 4 y el transversal, yo plantearía que está desde este lado los principales retos. Ok. Sebastián. Tu micrófono. Totalmente de acuerdo con Felipe. Creo que por ahí van como los retos y las dificultades. Quizá un poco yo le metería un poquito también como sí, como desde la sociedad civil, uno que puede hacer con esos datos, uno puede hacer periodismo de datos, por ejemplo, ¿cierto? Uno puede revisar estas bases de datos, por ejemplo, hay ejercicios muy interesantes como el que ha hecho Data Sketch, que hace justamente periodismo de datos en los cuales ellos revisan todas las bases de datos y cruzan bases de datos de líderes sociales, las bases de datos de diferentes entidades y organizaciones internacionales y en Colombia, las cruzan y hacen unas grandes crónicas contando las historias y unos grandes mapeos que cualquier ciudadano que quiera revisar qué está pasando con el tema de líderes sociales en Colombia puede llegar y verlo y visualizarlo, puede hacer un screenshot, puede tomar una pantalla y ponerlo en una presentación citando la fuente, claro está, pero digamos, es un poco esta lógica de todos estos datos le permiten a la ciudadanía conocer mucho más su realidad a través quizá de unos intermediarios que vienen siendo aquellos que procesan los datos, digamos, no toda la ciudadanía sabe cómo procesar datos y eso también hay que entenderlo y lo que decía Felipe de cómo hacemos para que las entidades y las instituciones públicas también sepan comunicarlo, pero el periodismo de datos es una opción. Eso es muy importante. La academia también lo usa mucho, ¿cierto? Yo hace unos años estaba haciendo mi maestría en Londres, en el University College London, y entonces yo me puse a hacer maromas de hacer mi tesis de grado sobre la educación, sobre los programas de educación superior para víctimas del conflicto armado en Colombia, como procesos sí, como procesos de reconciliación y bueno, todo. Y resulta que es dificilísimo encontrar bases de datos, o sea, es dificilísimo pedirle bases de datos al ICETEX, es dificilísimo pedirle bases de datos al Ministerio de Educación, es dificilísimo, además claro, porque hay un tipo de información que es muy sensible, que eso es justamente la de las víctimas, pero digamos, es demasiadas las barreras y demasiadas los muros que un académico o que un estudiante y que un profesor tiene que atravesar para poder llegar a ellas y poder construir conocimiento y cuán importante que es el conocimiento para la sociedad y para la construcción de la cultura, de la sociedad, del mismo desarrollo de un país. Es súper importante entender que al momento de abrir datos estamos abriendo la puerta al conocimiento y a la creación y a la profundización del conocimiento en la sociedad en la que vivimos. Entonces, eso es clave. Otra cosa que es clave es todos los ejercicios de veeduría ciudadanas. Por ejemplo, las veedurías ciudadanas necesitan datos claros, precisos, concisos, ¿cierto? Y datos a tiempo, porque eso es otra cosa. Y es, una veeduría necesita
un proceso de veeduría necesita, por ejemplo, recibir unos datos para armar un informe o para hacer una manifestación, lo que sea para que lo que necesite, tiene que pedir, digamos, tiene que hacer cierto protocolo para poder pedir esos datos, con unos derechos de petición, tiene unos tiempos, usualmente se incumplen, bueno, en fin. Y esto termina retrasando también los procesos intrínsecos de la sociedad, de la movilización, de la articulación, del trabajo en red, de la posibilidad de incidir en las políticas públicas, en los ejercicios legislativos, en las normas de la ciudad. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta y estamos abriendo información para que nos hagan control como a las instituciones, para que nos ayuden también un poco a entendernos mejor a través de estos procesos investigativos que hacen las veedurías, que son fundamentales. Hay otra rama también de la gente que utiliza los datos y es, oiga, yo sé procesar datos, venga, le enseño, venga, le ayudo, institución, ¿cierto? Y esto es muy chévere y esto está un poco con estas nuevas lógicas de la administración pública, que vendría siendo la posnueva administración pública, con estas sedes de colaborar, de confianza, de co-construir, co-crear, todas estas lógicas de traer a la ciudadanía a crear valor público con el Estado. Y en ese sentido, en esa rama, es muy interesante cómo organizaciones que saben manejar datos, como entidades, bueno, sí, organizaciones o inclusive individuos que saben muy bien cómo trabajar estos datos, cómo procesarlos, cómo visualizarlos, pueden venir a las instituciones también a asesorar, o sea, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa y todos estos ejercicios de innovación y de apertura, porque el gobierno abierto también es abrir las puertas a otro tipo de conocimiento para que entre a la institucionalidad, pues es muy importante. Entonces también, pues, cuando las organizaciones tienen todos estos conocimientos, qué chévere y qué bonito y qué potente es que se acerquen a la institucionalidad a decirle, oiga, entrégueme los datos y hagamos un experimento y nosotros hacemos esta visualización de datos y usted la proyecta a ver cómo le va, qué le dice la gente, si le funciona o no le funciona, y ahí vamos mejorando las cosas. Eso también es muy interesante de hacerlo. Entonces, no es solamente el tema de las veedurías, no es solamente el tema de la academia, no es solamente el tema de vamos a hacer cosas juntos o el tema del periodismo de datos, digamos que esos son algunos puntos, son muchos más, pero eso nos ayuda a entender un poco desde la sociedad civil, desde afuera de las instituciones, cómo sería ese proceso y la responsabilidad que tenemos nosotros como instituciones públicas, como representantes, como gobernantes, como Estado, administraciones, bueno, de abrírselos a la ciudadanía y entender que es una ventana de oportunidad gigantesca. Hasta el momento hemos hablado digamos, del aprovechamiento de los datos desde la relación entre Estado y sociedad civil, pero tal vez parte de la pregunta de si el acceso a Internet permite conectarnos y más en el marco de la pandemia, tal vez ustedes conozcan algunas experiencias de conexión entre la propia sociedad civil, es decir, para la institucionalidad pública es clave poner información a disposición de la ciudadanía, pero tal vez también en esta pandemia de lo que nos hemos dado cuenta es que el tener acceso a Internet permite conectarse con otros que están lejos, cuidar de otros que no necesariamente están ahí presentes y no sé si explorar ese tema de cómo nos acercamos y cómo aprovechamos el acceso a Internet, el uso del mismo para conectarnos como individuos, como sociedad, como comunidad, ha podido, digamos, explorarse de una manera distinta o aprovecharse de una mejor manera a propósito de la pandemia. Quisiera saber si conocen alguna experiencia, si lo han vivido como de cerca o incluso personalmente creen que esto de tener esta herramienta sin esto habría sido una cosa mucho más terrible de lo que ha sido en términos de lo que implica la distancia. Sin duda. Y yo creo que finalmente el poder de conexión de las nuevas tecnologías
tiene una perspectiva frente a la institucionalidad que creo que es muy poderosa y finalmente es lo que trabajamos desde este lado, reconociendo y siendo nuestra pasión. Pero yo creo que la parte más importante es cómo nos genera calidad de vida, nos genera, yo insisto mucho en estos conceptos porque cada vez más me convenzo de que la tecnología sirve para calidad de vida. Y calidad de vida está asociada hay una iniciativa del IDEPAC, que por ejemplo no es por hacerles publicidad, pero cuando uno ve la red de cuidado y poder conectar personas que quieran ofrecerle una ayuda a alguien y alguien que necesite una ayuda y que entre dos personas se puedan poner de acuerdo para suplir una necesidad y para dar algo que me sobra, es poderoso. Cuando uno ve cómo la tecnología ha ayudado, hablábamos del sector educativo, para que niños y personas se conecten para acceder a contenidos, para poder acceder a dispositivos, para poder acceder a nuevas formas de aprender. Eso es muy poderoso. Cuando vemos cómo se conectan las personas para desarrollar modelos de negocio. A mí algo que me ha parecido maravilloso es la cantidad de emprendimientos que he podido conocer en esta temporada, dado a que las personas empezaron a usar sus redes, por ejemplo, o mensajes de WhatsApp para decir, oiga, les recomiendo esto, que es del primo de mi vecino y que es un restaurante de empanadas maravilloso que queda allí en la esquina. Compren. Y lo mismo pasando por todos los sectores. Y creo que aún más poderoso cuando lo vemos de cara a lo que empieza a generar para que la ciudadanía se apropie y converse sobre temas públicos, innove sobre temas públicos y ponga el ojo sobre cosas que hay veces de pronto desde la administración se le pasan a uno en el día a día y logre darle a uno la evidencia de, oiga, esto no está funcionando, esta problemática usted de pronto no está teniendo en cuenta esta otra perspectiva que es importante. Usted se imaginó que esto era el real problema asociado a medio ambiente. Vea que aquí tenemos toda una comunidad que empezó a conectarse, a conversar y a construir una posición de ciudad distinta que queremos que usted tenga en cuenta. ¿Mm? Y estoy de acuerdo con Sebastián. El gobierno abierto, para mí, uno de los transparencia es súper poderoso, todo el esquema de participación e incidente es súper poderoso, brindar mejores servicios al ciudadano es súper poderoso, pero tal vez lo que más le genera una ilusión de pensar en gobierno abierto es lo que se empieza a generar emergentemente entre las conexiones para co-crear, para colaborar, para entre todos generarnos mejoras en la calidad de vida, darnos nuevas oportunidades. Ha sido maravilloso ver cómo en esta pandemia se le habían abierto oportunidades a unas personas que antes de pronto no las tenían, que han logrado conectar con modelos nuevos de formación, con modelos nuevos de desarrollo de negocios, lograr ver cómo se está volviendo una herramienta de oportunidades para gente que no lo habíamos visualizado en la brecha, pero que ahorita ya se está diciendo, oiga, tengo que hacer algo por usted y estoy llevando la plataforma de comercio electrónico para que usted, tendero del barrio, logre ampliar y generar unas mejores dinámicas de generación de ingresos. Entonces yo creo que son muchas y sin duda es muy poderoso Internet y las nuevas tecnologías para pensar en conexiones entre las personas. Sí, totalmente de acuerdo. Esto ha sido una oportunidad gigantesca también para acercar mucha gente a nuevas formas de trabajo, de mercado, de comercio. También muchos emprendimientos están, ay, perdón, Felito, ven acá. Muchos emprendimientos están dando la tarea de crecer en términos digitales y eso ha sido muy interesante, muy potente. Nosotros desde Demolab hicimos algo. Nosotros aprovechamos la pandemia, el inicio de pandemia, porque íbamos a hacer algo que se iba a llamar Consejo a la Calle. Nos íbamos a sacar el consejo a la calle, a las localidades, a hablar sobre el plan de desarrollo con la ciudadanía. Y llegó la pandemia y definitivamente no se pudo, y entonces nos pusimos la tarea y el reto de hacer Consejo a la Casa. Y Consejo a la Casa justamente tenía eso, tenía ese objetivo de fortalecer el debate sobre el plan de desarrollo distrital en el Consejo, a partir de abrir unos espacios de diálogo, de conversación entre concejales y ciudadanos, para poder fortalecer pues ese diálogo y que el resultado del debate del plan de desarrollo pues, terminara en un plan de desarrollo o en una discusión mucho más aterrizada a la cotidianidad de la ciudadanía. Entonces, hicimos una selección aleatoria de 250 personas con un modelo
de selección cuidando unos criterios, y lo que hicimos fue replicar el universo poblacional en Bogotá, de Bogotá, en estos 250 personas, y las juntamos con 330 adicionales que se inscribieron a través de un formulario. 1.448 se inscribieron y seleccionamos 330 de manera aleatoria. Entonces, las teníamos ahí, y la manera de trabajar con ellas, porque no había cómo sentarlas en una mesa de trabajo, en un espacio, lo que hicimos fue meterlas en grupos de WhatsApp, que era la herramienta que más usan y que más tienen los bogotanos. Hay gente que no tiene teléfono, pero sí tiene WhatsApp, teléfono en la casa, pero sí tiene WhatsApp. Entonces, y está distribuido en todas partes el WhatsApp. Entonces, logramos que estos 580 ciudadanos y ciudadanas estuvieran en 45 grupos de WhatsApp, y además creamos una experiencia de usuario en la cual juntábamos a los asesores de estos 45 concejales con los ciudadanos en estos grupos de WhatsApp. Y esto es muy interesante porque, claro, estos grupos de WhatsApp se pueden volver un caos, un ocho, esto puede ser una locura o pueda que no. Y mira que 15 ciudadanos en un grupo de WhatsApp con 3, 4 asesores, súper bien. Súper importante las metodologías para trabajo en grupos de WhatsApp. Eso es fundamental, por ejemplo. Eso es algo que entendimos un poquito antes, justamente lo hicimos a tiempo, pero eso es fundamental, tener unos guiones, tener unas reglas, tener infografías, tener piezas gráficas que le permita a la gente entender, mandar videos a través de estos grupos de WhatsApp para que la ciudadanía conociera el plan de desarrollo, el programa del cual iba a hablar, que conociera el concejal, qué hace el concejal. O sea, hay un montón de lógicas que se pueden dar en estos grupos y que todo el mundo y todo el tiempo está metido ahí. Entonces, es algo muy chévere, muy bonito. Y ya después de que estaban en esos grupos de WhatsApp, los pasamos a sesiones de trabajo virtual. Y ahí hay otro reto gigante, y es mucha gente se conectaba a los grupos de WhatsApp, pero no se podía conectar a las conversaciones vía Zoom o vía Webex o estas herramientas, porque realmente no tiene cómo hacerlo. Si bien tiene, por ejemplo, internet, porque tiene datos en el celular, estos datos son prepago, por ejemplo, o estos datos son muy poco, y con una conferencia de 1 hora o de 2 horas ya se le acabó el internet en su celular y se quedó sin internet el resto del periodo, entonces, del mes. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos ahí le pedimos a la ETV que nos hiciera una donación de una SIM card, y la ETV misma fue y se las llevó a la gente. Entonces la gente se pudo conectar a los chats, se pudo conectar a la sesión a través del celular. O sea, como buscar también esas lógicas de colaboración para romper esas barreras son muy interesantes. Y ya, eso, digamos, como ese paso de estar en un grupo de WhatsApp aprendiendo sobre el consejo, sobre el plan de desarrollo, a pasar a estar en una conversación de 2 horas en una plataforma tecnológica, tiene muchos retos, sobre todo retos también, no solamente en cómo conectarse, sino cómo nivelar esas asimetrías de información, la gente que conoce con la que no conoce, la que tiene procesos en la ciudad con la que no, los ciudadanos de a pie porque fue una muestra aleatoria. Todos estos retos son maravillosos, son gigantes, pero esto nos demuestra una vez más que la pandemia en general nos mostró una vez más que sí se puede innovar, que sí podemos superar estas barreras y ir cada vez más allá, empujarnos un poquito más para lograr que la gente se conecte y se conecte con sus tomadores de decisiones, se conecte con los temas y las agendas importantes de la ciudad. Ese es simplemente un ejemplo de algo que puede ser muy ilustrativo de cómo sí es importante, cómo se ha venido trabajando y pues algunos retos que todavía nos quedan por abordar. De acuerdo. Solo aprovechar unos segundos para saludar a las personas que están conectadas en este momento en el Facebook Live, personas de la localidad de Tunjuelito, de Usaquén, de Suba, de Usme, de Teusaquillo, de Los Mártires. Pues saludarles y agradecerles por dedicar este tiempo a compartir con nosotros. Tal vez para cerrar una última pregunta, y es que pues ustedes saben que estos escenarios de conversación los estamos dinamizando desde la Escuela de Participación del IDEPAC, y parte de nuestra tarea es ampliar los formatos de aprendizaje, intentar generar nuevas estrategias para la formación en participación.
Entonces, quisiera preguntarles un poquito ¿cómo recomendarían, además del ejemplo que Sebastián ha usado hace un momento, que creo que es muy ilustrativo de cómo hacer una secuencia pedagógicamente eh, pertinente para lograr unos resultados usando la tecnología? ¿Cómo creen que en esta ciudad podemos dinamizar ejercicios de formación para la participación con el aprovechamiento de la tecnología? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué consejos pueden darnos? Y con eso también generar como ideas que podamos construir con los distintos públicos que hacen parte de la escuela. Yo creería que lo primero, y completamente teniendo como referencia no solo lo que ha hecho Sebastián, sino creo que las estrategias que más han funcionado, es este tipo de cosas, se enamora uno y las aprende es haciéndolas. ¿Sí? Yo voy y me siento y hablo con el concejal y veo el impacto que puede tener mi idea en el plan de desarrollo, o cuando yo voy en un proceso participativo y termino viendo que se priorizó la dotación del parque en mi localidad porque me acompañaron, me dijeron cómo lo tenía que hacer y vi que tuvo un resultado efectivo. Es para mí la forma ideal de acercar a alguien a estos procesos, ¿no? Porque el aprender haciendo aquí cobra más sentido que nunca. Eh, el segundo elemento es, creo que es súper clave en estos procesos de, 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 de formación en estas materias, pasar por todo el ciclo. Desde cómo puedo acceder. Ya hoy por hoy pueden haber distintos mecanismos para acceder a Internet. Puedo ir a las zonas Wi-Fi, puedo tener puntos de acceso comunitario a Internet, puedo tener distintos tipos de Internet en mi casa con distintos tipos de subsidios y de planes. Puedo aprovechar el Internet del colegio, puedo hacer uso de Internet compartidos con mi familia, con parientes. Entonces, desde aprender esos mecanismos de acceso, aprender mecanismos de uso, y es, lo decía la Secretaría de la Mujer en una charla la semana pasada, por ejemplo, con una gran cantidad de mujeres beneficiarias de los programas de renta básica. El tema es que tenemos que aprender hasta a bajar la aplicación de un DaviPlata a mi celular para poder saber usarla. Entonces, puede que yo le diga, entre a una plataforma a formarse o a participar y a votar en presupuestos, pero pucha, no me he enfrentado a esas capacidades básicas de utilización de tecnología y tenemos que barrerlas. Yo nunca voy a dejar de, cuando yo llegué a gobierno en línea hace ya 10 años, no sé, 11 años, a nivel de funcionarios públicos, lo llamaban a uno que iba a actualizar la página, pero que estaba la pantalla en negro. ¿Sí? Y esos eran los retos que teníamos, desde cómo prendo un computador, cómo accedo a un navegador, cómo accedo a un gestor de contenidos, qué significa cosas que damos por hecho como enviar, cambiar la fuente, dar un clic, loguearse, que para nosotros puede estar incorporado en la comunicación diaria, pero para personas puede ser la barrera inicial, porque nunca lo han tenido y puede generar inclusive el rechazo a acceder. No, yo eso no sé, no me meto en ese chicharrón. Entonces yo creo que el segundo es desde el uso básico, cómo lo uso, y yo creo que en el aprovechamiento es clave poder enganchar a las personas con esas experiencias, si no fue aprendiéndola, con las experiencias de más impacto, y realmente cómo me transforma mi entorno, mi comunidad, mi ciudad, mi región, que yo me ponga la camiseta. Cómo hacerle control a la obra que tengo aquí en el barrio y poder decirle a la administración, oiga, aquí no se aparece nadie hace 6 meses, puede ser la forma más efectiva. El otro día la alcaldesa lo planteaba, en Bogotá tenemos la posibilidad de tener 7 millones de interventores de obras, y eso sería una maravilla porque nos vuelve supremamente efectivos, y eso empieza a impactar, a cambiar nuestra dinámica de ciudad. Entonces, si a mí me dijeras, mi consejo sería ese, complementado con un tema de usar muchas estrategias multicanal, porque efectivamente mucha gente puede que Internet, la plataforma y demás todavía no, pero creo que ahorita ha cobrado mucha relevancia pensar en el poder de la televisión, de la radio comunitaria, de esas dinámicas barriales que pueden generar formación al respecto, que creo que siempre van a ser súper importantes en la materia.
Sí, concuerdo mucho con Felipe en esos puntos. Yo diría, yo diría que digamos, hay que aprovechar mucho, por ejemplo, con la gente adulta, con el adulto mayor, hay que aprovechar mucho si uno invita al adulto mayor o quiere que participe, conectarlo, por ejemplo, que no sea solamente el adulto mayor, sino que sea la familia en general, ¿no? O sea, un poco es como, si uno quiere involucrarlo, es como, oiga, con quién vive, si quiere, deme el teléfono de la persona con la que usted vive y yo le escribo para que usted se pueda conectar y contacto con él para que usted pueda establecer esa conexión y ingresar. O sea, también como salirse un poquito de la individualización de la participación y empezar a pensar también que la participación puede ser un poquito más colectiva, ¿no? O sea, el individuo puede participar como individuo o puede que participe en inglés el household, ¿no? El hogar. O pueda que crezca un poquito más y participe la familia, o pueda que crezca un poquito más. O sea, es empezar a ver como estas diferentes escalas y verlas como una oportunidad también para fomentar y fortalecer la participación, ver de qué manera, cómo está construido ese espacio, esas cuatro paredes también, quién está habitándola y cómo hacemos para atraerlos a dialogar con la toma de decisiones o pues con los ejercicios de participación. Eso por un lado, y por otro lado es definitivamente hay que crear experiencias, eh, experiencias en las cuales al final del día esta persona, este hombre o mujer, se siente a pensar mientras está comiendo su cena, por ejemplo, compartiendo con su familia, con su pareja, con sus hijos, con quien sea, en la cena al final del día y pueda decir, oiga, me pasó esto, y cuente su historia de participación. O sea, eso es fundamental. Eso y la conversación de café son importantes. Que todo lo que diseñemos esté pensado realmente en la gente, no tanto en la institución y en la participación como gran ejercicio, sino en la gente, en el paso a paso, y para eso hay que crear rutas de usuario. Cómo entra la persona al proceso participativo, todos los pasos, los 8 pasos, y cómo sale, ¿cierto? Y con qué información se va y con qué emoción se quiere ir, usted quiere que esa persona se vaya. Eso es súper importante, como qué emoción quiere despertar usted al final de todo un proceso de participación en la gente. Que se enamoren de la toma de decisión, que se enamoren de haber estado acá, o lo que decía Felipe, uy, no, esa reticencia, no, yo por ahí no estoy, no participo, no sé qué. Entonces es, uno, aprovechar como esta condición que tenemos ahora de estar todo el tiempo en el mismo espacio, en el mismo lugar, que puede ser usado para generar procesos de participación muy interesantes, y otro es crear experiencias de usuario muy, muy potentes, que generen emociones positivas, que generen de alguna manera ese apego a seguir participando, ¿no? Es un poco como, oiga, enamorémoslo para que venga, enamorémosla para que venga y siga aquí participando y aportando al ejercicio. Y al final de todo es cuál es la conversación de café que queremos. Entonces, la conversación de café es cuando uno se sienta en un café, ¿cierto? Y empieza ahí sin querer a escuchar la mesa al lado de la conversación, y entonces están hablando de tu proceso de participación, están hablando de lo que tú hiciste, están hablando de esa experiencia que diseñaste, al fin cuál quieres que sea esa conversación de café. Yo creo que eso es muy importante para fortalecer justamente no solamente el ingreso a la participación, sino mantener a la ciudadanía conectada con la toma de decisiones en la ciudad. De acuerdo. Pues bueno, ya cerrando, quisiéramos recordarle a quienes están conectados en este momento que tenemos 3 cursos con inscripciones abiertas en este momento. El curso de participación activa en la resolución de conflictos, que hace parte del ciclo de fortalecimiento de las organizaciones. El curso presupuestos participativos, somos parte de la planeación local, que hace parte del ciclo Bogotá Planea Activamente. Y el curso Proceso Social Histórico de los Conflictos y la Participación, que hace parte del ciclo de Memoria, Paz y Reconciliación. Entonces, para que lo tengan pendiente, estos 3 cursos cierran el 11 de septiembre y hay uno adicional, que es el de Cuerpo, Diversidad y Comunicación en Clave de Participación, que es del ciclo Territorios, Cuerpos y Saberes, que cierra el 18 de septiembre. Por favor,
no olviden visitar nuestra página www.escuela.participacionbogotá.gov.co. Tenemos también una novedad en términos de las modalidades de formación, y es que ya estamos haciendo varios ejercicios bajo la modalidad de virtualidad asistida. Eso significa que podemos tener un ejercicio de acompañamiento mucho más cercano, grupos más pequeños, tal vez, por ejemplo, los adultos mayores que mencionaba Sebastián, que necesitan un poquito más el paso a paso. Entonces, uno de nuestros profesores o profesoras se conecta sincrónicamente y se desarrollan un número de sesiones. Si tienen preguntas, comentarios, no duden en visitar nuestra página y nuestro correo electrónico, que es escuela@participacionbogotá.gov.co. Recuerden que dentro de 8 días nos volvemos a encontrar en este espacio. Vamos a hablar del enfoque diferencial, así que no se lo pierdan. Muchas gracias a Felipe, a Sebastián, a Julie y a todos ustedes que estuvieron atentos a esta conversación. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes, gracias Sebastián. Muchísimas Gracias, gracias. Julie. Gracias Felipe, gracias Adriana.